Un saludo a todos. El día de hoy quiero continuar con la explicación acerca del emulador DOSBox. Anteriormente hablé solamente sobre su uso básico. Esta vez voy a hablar acerca de las características o configuraciones que podemos realizar en el mismo. Comencemos. Antes de comenzar en sí con las configuraciones, quiero mostrarles cómo hacer para cambiar el idioma español de este emulador. Si abrimos, vamos a notar que sus comentarios van a estar en inglés. Si abrimos el archivo de configuración del emulador, podemos ir aquí a inicio, escribimos DOSBox, vamos aquí a DOSBox Options, vamos a notar que también está en inglés. ¿Qué debemos hacer? Como primero vamos a descargar este archivo que se encuentra en su página oficial, y también les voy a dejar abajo en la descripción el link directo para que lo descarguen. Ok, vamos acá, descomprimimos y vamos a tener estos 5 archivos. De estos 5 archivos solamente vamos a utilizar dos: dosbox.conf y spanish.land, y los vamos a copiar en el directorio que les voy a facilitar en esta guía que he escrito. Y aquí tenemos el directorio en el cual se van a pegar esos archivos. Ok, vamos para allá. Vamos a cortar estos dos archivos. Buscamos el directorio que sería C, usuarios, nombre del usuario, appdata, local, DOSBox, y lo pegamos aquí. Pero antes de pegarlo, vamos a renombrar este archivo que sería el archivo original. Lo vamos a renombrar para tenerlo respaldado en caso de cualquier error. Lo pegamos y en sí ya hemos cambiado el idioma del emulador. Si lo ejecutamos, vamos a notar que los comentarios ahora están en español. Si abrimos el archivo de configuración, vamos a notar que sus comentarios ahora sí van a estar en español. Si utilizas Linux, aquí en esta guía también voy a dejar el directorio donde se encuentra o donde tienes que pegar estos archivos, que sería home, nombre del usuario, .dosbox. Lo puedes hacer exactamente igual como he hecho aquí en Windows. Desde el navegador copias y pegas aquí, o lo puedes hacer desde consola. Aquí te dejo un ejemplo. También recomiendo que renombres el archivo original para que lo tengas respaldado. Para ejecutar este archivo de configuración simplemente lo abres, o puedes ejecutarlo desde cualquier editor de texto de tu preferencia. Aquí te muestro un ejemplo. Puedes utilizar Nano, puedes utilizar Gedit o el que tú quieras. Configuración AutoSec. En esta configuración se nos va a permitir agregar todos los comandos que no sean útiles o que queramos que se auto ejecuten al momento de iniciar el emulador. En el primer video les mostré un comando bastante básico, que es el comando mount, para poder enlazar el directorio donde tenemos nuestros programas. Si no tenemos este comando agregado en la parte de configuración AutoSec, tendríamos que escribirlo cada vez que iniciemos el emulador. Con esto nos serviría de gran ayuda para evitar eso. Vamos a mostrarlo en ejemplo. Nos metemos aquí en el archivo de configuración de DOSBox. Vamos al apartado AutoSec, que estaría abajo en lo último. Aquí está, aquí abajo vamos a agregar todos esos comandos que queramos. Por ejemplo, este comando que se lo mostré en el primer video, es donde tengo aquí agregado mis programas. C, C2.dosbox. Vamos a guardar, y al momento de iniciar vamos a notar que automáticamente se ejecutó. Si vamos a C, escribimos dir, vamos a notar que ya se montó nuestro directorio, ya se enlazó automáticamente
Así evitaríamos escribir este comando cada vez que iniciemos el emulador. Configuración render. En esta configuración o característica que es bastante interesante de este emulador, se nos va a permitir agregar especies de filtros para mejorar nuestra calidad de imagen. Por ejemplo, aquí ya tengo un filtro agregado que es normal 2x. Lo único que hace es poder maximizar el juego y los gráficos se van a ver de forma original, solo que maximizado. Si queremos cambiar el filtro, vamos a cerrar aquí, vamos al apartado render del archivo de configuración y aquí comentado se nos va a mostrar los posibles filtros a utilizar. Lo que debemos hacer es agregar los filtros a este apartado que se llama Scaler y listo. Por ejemplo, vamos a seleccionar este, copiamos y sustituimos, guardamos. Podemos minimizar o cerrar. Abrimos, vamos a ejecutar nuevamente el juego para visualizar la diferencia entre uno y otro. Vamos a ejecutar, vamos a maximizar aquí para notar mejor la diferencia entre uno y otro. Como ven, notan que se ve bastante distinto. Este filtro se ve mucho más suavizado que el anterior y de verdad que mejora en gran medida la calidad de imagen. Vamos a cerrar acá. En la guía que les voy a facilitar, aquí les dejo en la parte de render varios ejemplos o cómo se ven cada uno de los filtros para que se le haga mucho más fácil al momento de elegir cuál desean utilizar. Aquí los ven todos y eso sería todo por esto. Configuración IPX. En esta configuración nos permitirá jugar en una red local entre dos o más computadores para aquellos juegos que nos permitan las opciones de multijugador, como lo sería por ejemplo Warcraft 2. En este momento voy a explicar muy a grosso modo lo que es la configuración IPX debido a que no tengo otro computador. Pero bueno, aquí vamos. Lo primero que hay que hacer es abrir el archivo de configuración, ir al apartado IPX y esta parte que dice Fast, cambiarlo a True. Lo guardamos y luego vamos a abrir el emulador. Haremos aquí y primero se va a configurar el servidor principal con el comando ipxnet start server. Ok, y en la consola va a aparecer la dirección IP y la dirección IPX y ya estaría lista la configuración IPX en el servidor principal. Todos los demás computadores deberán conectarse a este servidor con el comando ipxconnect más la dirección IP, que sería la dirección IP que se muestra aquí. Si llega a haber muchas dudas referente a esta configuración IPX, pudiese hacer algún otro video dedicándome a solamente esta configuración, así sea haciendo pruebas con máquinas virtuales, siempre y cuando por lo menos llegue a unos 500 likes. Sé que estoy pidiendo mucho, pero quisiera saber que haya un grupo interesado de personas en saber cómo realizar esta configuración si es que quedaron dudas. Montar unidades. Ya he explicado una forma de montar unidades de disco duro con el comando mount+c más el directorio. También va a ser posible montar unidades de CD-ROM, como también imágenes de CD, por ejemplo ISO, IMG o BIM. Vamos a proseguir con el ejemplo de montar unidades de CD-ROM. Si escribimos el comando intro mount CD-ROM, se nos va a mostrar varios ejemplos, de los cuales este que aparece aquí al principio sería más que suficiente. Aquí ya en mi unidad de CD ya yo tengo un disco insertado que está en la unidad E. Voy a escribir el ejemplo mount E, que sería la unidad interna aquí en DOSBox. Esta unidad E sería esta unidad de disco que tengo aquí en Windows -T CD-ROM.
y nos va a aparecer un mensaje que indica que el CD-ROM ya fue montado en la unidad E. Si vamos a esa unidad, podemos visualizar los archivos de ese disco. Si estás usando Linux, el comando básicamente sería igual. La única diferencia estaría en que esta unidad E hay que sustituirla por el directorio donde está montado el CD-ROM, como por ejemplo aquí te lo muestro. Prosiguiendo, la próxima unidad que podamos montar será una imagen ISO que tengo aquí en el disco C. Aquí tengo una imagen ISO y la forma de hacerlo sería con las siguientes sintaxis que aparecen en el manual de DOSBox. Básicamente sería lo siguiente: img mount la unidad, vamos a montar la unidad D porque la unidad E ya la utilicé. El nombre de la imagen ISO completo con un tabulador -T y la palabra ISO. Presionamos enter y vamos a notar que la imagen ISO ya fue montada en la unidad D. Si vamos a la unidad D, vamos a visualizar los archivos de la misma. Grabación de archivos multimedia. Esta es una característica bastante interesante de este emulador, el cual nos va a permitir realizar grabaciones de video, capturas de pantalla o grabaciones de audio de todo lo que estemos realizando aquí mismo, a través de la combinación de teclas especiales que aquí se muestran, que serían control alt F5 para la grabación de video, control F5 para la captura de pantalla y control F6 para las grabaciones de sonido. Su uso es bastante sencillo. Lo presionamos una vez la combinación de teclas para iniciar y para finalizarla la volveríamos a presionar. Vamos a hacer un ejemplo de grabación de video y sería lo siguiente: presionamos control alt F5 y él va a comenzar a realizar una grabación de video de todo lo que estemos realizando aquí en el emulador. Si nos fijamos aquí en la consola, aparece un mensaje que indica el directorio donde se está almacenando el archivo de video y en este momento se sigue capturando. Para finalizar, como comenté, presionamos nuevamente control alt F5 y indica que se detuvo la captura del video. El formato siempre va a ser .avi. Por ejemplo, si vamos a capturar imágenes, presionamos control F5 por cada vez que presionemos, él va a ir almacenando la captura de pantalla en un archivo de formato .png. Para la grabación de sonido exactamente igual. Presionamos la combinación control F6 e indica un mensaje que empezó la captura. El archivo es de extensión .wav. Presionamos nuevamente control F6 y vamos a notar que la captura se detuvo. Si vamos al directorio donde los almacena, que es este mismo que está aquí, vamos a ver los archivos que hemos capturado. Si se fijan, es el mismo directorio que utilizamos para grabar los archivos .conf y .lang que utilizamos al principio para cambiar el idioma a español del emulador. Datos extras. Primero, en el archivo que contiene la paquetería en español, aquí se encuentra un manual .txt que les recomiendo que lo tengan en cuenta, ya que aquí se explica prácticamente todo lo que yo he comentado en este mismo video de manera incluso mucho más detallada. Esto le va a permitir a ustedes que en caso de que tengan dudas de cómo utilizar algunos comandos, por ejemplo aquí montar imágenes, otro tipo de imágenes, él muestra distintos ejemplos
e incluso también hay un apartado en el cual indica en caso de errores que deben realizar, y bueno, tengan esto en cuenta. Segundo, en el caso de Windows, si se fijan, cuando abrimos el emulador, él va a tener, digamos, dos ventanas en las cuales va a mostrar la consola y el emulador como tal. Para las personas que utilizan Linux es necesario que para que tengan esa consola activa tienen que abrir el emulador desde el terminal, y así van a tener las dos ventanas, porque de lo contrario se abriría como si estuviéramos aquí en DOSBox, no consola, se abre sin la consola. Tercero, el archivo de configuración tiene muchas opciones de las cuales no he comentado, como por ejemplo aquí en el apartado Full Screen. Si ustedes quieren que al momento de iniciar el emulador aparezca en pantalla completa automáticamente, deberán cambiar este false por true. De todas formas, pueden ayudarse con los comentarios que aquí aparecen, porque siempre van a mostrar algunos ejemplos o qué significa cada una de estas opciones. También, si quieren hacer modificaciones de ciclo de CPU, lo pueden hacer. Si quieren hacer cambios con el sonido, también lo pueden hacer. También se pueden ayudar con el manual que les he comentado en el primer dato extra. Cuarto, hay algunas combinaciones de teclas que sería bastante interesante que tengan en cuenta, como por ejemplo, cada vez que capturen el mouse dentro del emulador, para deshabilitarlo o para liberarlo deberán presionar la combinación control F10, como ya les comenté en un momento, para maximizar al enter, para disminuir los saltos de cuadro o incrementar los saltos de cuadro control F7 y control F8, para disminuir la velocidad de emulación o los ciclos de CPU. Ya se los comenté en el primer video con control F11 y control F12. Y esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado, espero que les sirva. Si les gustó, denle like, no duden en realizar comentarios, preguntar por cualquier duda. Para un próximo video estaré comentando cómo imprimir en DOSBox.